Gloria sea al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Si usted es hijo del Señor, sus ánimos tienen que estar arriba. Por favor, piense en esto, medite en esto nomás. Piense en la eternidad del Señor. Piense que Dios es eterno. Dígame, ¿cuántos años es la eternidad? La respuesta es para siempre y siempre. Eso es la eternidad. ¿Y sabe lo que Dios ha dicho de sus hijos? Que sus hijos van a estar con Él para siempre. No sé cuántos años Dios nos vaya a dar sobre esta tierra, pero algo tiene que estar sumamente claro en el corazón del que ama al Señor: es el sentido de eternidad que Dios nos dio a través de la esperanza de vida eterna, vida eterna. Ahora, lo maravilloso de todo esto y lo que vamos a tratar en esta noche es que venimos por la porción que nos corresponde en este día. Venimos nosotros como sacrificio vivo, hemos declarado la grandeza del Señor, le hemos cantado, le hemos honrado, pero en este momento venimos por la porción, esa palabra profética que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Por favor, ponga muchísima atención. Si usted es de las personas que ama el poner atención a la palabra, se va a dar cuenta que Dios nos ha venido dirigiendo y nos está trayendo de un punto seguro a otro punto completamente seguro. O sea que Él nos va a pasear y nos va a llevar de un lugar a otro siempre en sus brazos, lo cual significa que es plena y absoluta seguridad. Y eso es como nosotros tenemos que pensar del corazón del Señor, porque el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Quiero que por favor vaya al primer libro de Samuel. Usted se va a gozar y se va a regocijar con lo que vamos a tratar en esta noche, porque es algo que está sucediendo en medio de una gran cantidad de gente alrededor del mundo. Especialmente este tema es dirigido al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Es lamentable que dentro del pueblo del Señor aumente cada vez más el lamento, la desesperación. Es bastante lamentable que el pueblo de Dios se haya volcado a sentirse desprotegido, se haya volcado a sentir desaliento. El tema que queremos tratar en esta noche es que un pueblo que se lamenta y solo hace eso, lamentarse, ese pueblo no va a reaccionar. Y necesita, toda persona que, si su vida ha sido un lamento y se queja, y hasta se queja quizás de haber nacido. Y yo estoy hablando de gente que ya, entre comillas, dice que ya nació de nuevo. Si usted es de esas personas, si yo no pongo en tela de juicio en esta noche si usted nació de nuevo o no. Si usted en su corazón sabe que nació de nuevo, entonces tienen que haber características de un hijo del Señor, una hija de Dios que ha nacido de nuevo y ha puesto todas sus esperanzas en ese Dios verdadero. Vea, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 19, dice así: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron, los de ese pueblo de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Así rápidamente quiero irme al contexto de lo que vamos a tratar hoy para que usted entienda y comprenda lo que está sucediendo. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos. Era una urna, o sea, un vaso de oro con el maná, el pan que se recibió en el desierto, también la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esos eran los elementos que estaban dentro del arca, pero no eran visibles a las personas. Ahora, ¿por qué la osadía de observar dentro de la caja realmente constituyó la muerte de 50,070 personas? Es una pregunta que se tiene que hacer. Ahora, pero para poder llegar a ese punto, debemos entender que Dios es santo. La santidad del Señor, la reverencia a Él, es Dios que ha limitado y ha puesto límites entre el ser humano y Él, porque en Él no puede habitar ninguna clase de pecado.
Y él ha puesto esos límites, pero no eran límites nuevos. Lo que pasa es que el pueblo fue perdiendo conciencia de lo que realmente Dios ha establecido en la palabra. Me pregunto cuántos errores cometemos a diario nosotros que a Dios no le agradan y que están estipulados en las Sagradas Escrituras y que posiblemente ya los leímos más de alguna o dos veces. El pueblo se despista y con el tiempo, cuando pierde presencia de Dios, lo primero que hace es vivir de la manera que él considera y que cree. Se vuelve osado, se vuelve en cierta manera hasta abusivo con relación a las cosas del Señor. Y aquí debemos de entender y comprender que Dios es Dios. Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. El poder que transmitía esta arca era maravilloso. ¿Por qué? Porque el arca del pacto era el lugar donde la presencia de Dios se asentaba en ese lugar. En ese lugar del arca estaba la esencia de Dios, del Dios vivo. Ahora fíjese, en el capítulo 4, Ofni y Finés, que son los hijos de Elí, han llevado el arca del pacto por petición porque estaban perdiendo la batalla en contra de los filisteos. Había una batalla encarnizada, habían perdido 3,000 o 4,000 hombres en la primera batalla. Y cuando vieron que Israel había retrocedido, los filisteos avanzaron. Entonces ellos sacaron, según, entre comillas, y ponga atención en esto, porque ellos sacaron entonces el arma secreta. Viene el pueblo de Israel y manda a traer el arca del pacto que estaba en Silo. De esa ciudad no volvemos a saber después de eso más. Silo es la ciudad donde el arca se mantenía dentro de, si podríamos decir en ese entonces, de una habitación en la cual era guardada por Elí. Y Elí tenía hijos, en este templo tenía hijos y los hijos eran Ofni y Finés. Pero esta gente, Ofni y Finés, eran completamente abusivos con relación a todo lo sagrado y consagrado. Eran impíos, pero hijos del sumo sacerdote. Cuando la batalla se ha encarnizado, los israelitas mandan a traer el arca y el arca llega al lugar de la batalla, encabezado obviamente por los dos hijos de Elí, hermano, pero Dios ya había determinado castigar al pueblo de Israel con los filisteos por desobedientes. Siempre la desobediencia va a traer una consecuencia. Por favor, entienda y comprenda eso. Va a traer una consecuencia. En este momento ellos consideran que porque el arca ha llegado, dice la Biblia literalmente que cuando el arca llegó a la batalla, todo el mundo aplaudieron, gritaron. Literalmente dice que la tierra tembló y los filisteos empezaron a sentir un poquito de temor, porque ellos conocían la historia del pueblo de Israel. Por generaciones había sido transmitida que Egipto mismo, y ahí lo explica si usted lea, por favor, es una aventura maravillosa leer lo que es todo el libro de Samuel. Dice que ellos mismos decían, si el mismo faraón, el mismo egipcio lo dejaron venir porque el poder de Dios era demasiado, cuando escucharon eso, que el arca de pacto había llegado a la batalla, su corazón desfalleció. Pero agarraron coraje, agarraron carácter, pero Dios ya había entregado a Israel para que los filisteos les castigaran. Ahora tenemos esta arca donde todos salieron corriendo, mataron a los dos hijos de Elí y el arca queda ahí y los filisteos atrevidos, porque no conocían la historia del arca. Imagínense, cometían errores los israelitas que conocían y sabían. Ahora cuánto más estos impíos que no conocían, cogieron el arca, se llevaron el arca y mientras tenían el arca, ellos fueron y la llevaron a Asdod. Estando en Asdod, hermano, ahí estaba el templo del Dios de ellos, Dagón. Dice la Biblia que pusieron el arca como un trofeo a los pies de Dagón, pero en la mañana encontraron a Dagón a los pies del arca. Obviamente los sacerdotes no les iba a gustar eso. Quizás se imaginaron que había sucedido algo, un temblor o algo, y después nuevamente regresaron y la pusieron en su lugar, en su sitio. Al día siguiente encontraron a Dagón sin cabeza y sin las palmas de sus manos. Solo había quedado el tronco de ese Dios. Descubrieron y entendieron que era un poder sobrenatural, un poder maravilloso que existía en el arca. Ahora ellos lo conocían como el arca del Dios del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos después de Asdod, porque empezaron ellos a tener maldición, venían sobre ellos pestes, habían pestes de tumores malignos, habían pestes de ratones, o sea, lo que era toda la ciudad estaba cayendo en una desgracia. Lo primerito que hicieron fue sacársela de encima y la enviaron ellos a otro pueblo, a otra ciudad que se llama Gat.
Y en Gat ellos la recibieron porque era un trofeo, era algo, hermano, que era espectacular tener el arca del Dios de Israel o del pueblo de Israel. Gat sufre lo mismo y ahí pasa de Gat, pasa a Ecrón, y Ecrón, cuando sabe que el arca va, ya no la quiere, siente temor, siente miedo y invita a todos los sabios, los príncipes, ¿qué hacemos? Y ellos les dieron la respuesta. Lo que van a hacer es, por el atrevimiento, van a hacer tantos tumores de oro, tantos ratones de oro, y van a poner, y ahí usted va a leer, no le quiero echar a perder toda la historia. El punto es que de Ecrón, que viene siendo ya cerca de la línea divisoria, donde estaba el pueblo de los filisteos con Israel, la siguiente ciudad es la ciudad de la cual vamos a leer acá. Y esta ciudad es la que iba a recibir el arca. Pero ya en esta ciudad estamos hablando ya de los israelitas. Por favor, leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró al pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Porque, hermano, pareciera que nadie quería ya el arca. Era un símbolo de bendición, pero el hecho de ser atrevidos, esa bendición se había vuelto en maldición, por no dar la honra de vida, por no conocer de Dios, por no hacer las cosas correctas. Se volvió en una maldición. Ahora, si usted observa en el capítulo 7, versículo 1, dice: vinieron entonces los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Mire qué diferencia. Y esta gente no era curiosa. Esta gente ya no quería tener el arca como un amuleto. Le empezó a dar la honra de vida. Lo primerito que hicieron es, cuando llegaron ellos a la casa de Abinadab, fue escoger a uno de sus hijos y lo hicieron como sacerdote que cuidase el arca. Lo santificaron primero y después lo pusieron a cuidarla. Aquí las cosas cambian. Estaban viendo el arca ya como lo que se merecía, la honra, la alabanza, el respeto que se le merecía. Y oiga lo que dice: Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos, o podríamos decir, de sus enemigos. Por favor, observemos que este pueblo entró en un clamor y empezó a suplicar, porque no ciertamente solo extrañaban el poder adorar a Dios, sino el beneficio de Dios. Dicen que el pueblo de Israel, después de que había perdido el arca, después que la había recuperado, pero pasó un tiempo de silencio donde Dios lo único que hacía era bendecir la casa donde se le había dado honra, porque da testimonio que esa casa fue sumamente bendecida. Cuando usted y yo honramos a Dios, la bendición viene, hermano, en abundancia a la vida de nosotros. Más de alguna vez usted ha preguntado, yo conozco mucha gente que dice amar a Dios, pero no está bendecida. Lo que pasa es que encontramos nosotros que el pueblo de Dios también amaba a Dios. Cuando Samuel le dice que quite los dioses, no quiere decir que ellos se habían olvidado de Jehová. No, lo que habían hecho es que habían integrado a Jehová a la lista de dioses. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos ese estilo de vida? Y aquí es donde Samuel les está diciendo: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, fue bendecida esa casa, y ellos empezaron a clamar por la presencia de Dios porque querían también esa bendición. Querían esa bendición. Ahora, este pueblo se está lamentando, y todo lo que hace es puro lamentarse.
pero no están haciendo absolutamente nada para recibir la bendición de Dios. Aquí es donde cuando un pueblo se lamenta y solo hace eso, la única manera de reaccionar es recibir un mensaje de exhortación y de ánimo. Exhortación y ánimo. El día que alguien le llegue a usted y usted le está clamando a Dios para un cambio en su vida, y llega alguien a señalar esa área de la vida que usted no está viviendo en santidad o buscando la presencia de Dios, por favor no se vaya a poner de tontito. Abra su corazón a la verdad. Hay ciertas verdades que duelen muchísimo, pero aquí tenemos a un pueblo que todo lo que hacía era lamentarse. Habían pasado 20 años y no podían hacer una relación estrecha con Dios. Querían la bendición, rogaban la bendición que veían en aquella casa, pero no hacían algo significante, algo que demostrara que realmente querían de Dios. Ahora, no dudo que ellos seguían quemando incienso, no dudo que seguían haciendo oraciones, que seguían cantando cantos, pero no había una relación con Dios. Por eso es que Samuel, ya aquí siendo un adulto, porque cuando usted observa en el capítulo 1 del mismo libro, estamos viendo que Samuel llegó como niño a la casa de Dios, donde fue formado, pero aquí ya él es un adulto, y él lo que está haciendo es estimulándolos a través de decir: ¿saben qué? Ustedes quieren la bendición de Dios, ustedes quieren que las cosas cambien, ustedes quieren que les vaya bien, ustedes quieren ser bendecidos, pero no están dando ninguna muestra sincera de corazón. Sencillamente consideran que el hecho por mencionar y que salga el nombre de Dios de su boca o decir que pertenecen a Dios, las cosas van a cambiar. Dijo Samuel: no, ustedes son el pueblo escogido de Dios, pero no están bajo bendición. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, pero realmente ustedes no tienen el favor de Dios. Aquí es urgente que se haga algo. Entonces él lo estimuló a que dejaran tanto de decir, sino que actuaran y dieran una muestra que realmente trajera respeto, honra a Dios, y que dijeran: hasta aquí. Y usted no me deja mentir, hay muchas personas que como anhelan y desean que el día de mañana sea distinto. Se repiten a ellos mismos diciendo: y el día de mañana su misericordia va a ser nueva. Y yo no dudo eso porque es la palabra. Pero lo que usted o yo estamos buscando, y cuando no tenemos esa relación con el Señor, se vuelve en desesperación, se vuelve en lamento. Y se vuelve también que cuando las cosas están bien difíciles, ese lamento se vuelve en enojo, se vuelve en molestia. Y sabe, no dudo que más de alguno un día ha profanado el nombre de Dios, o ha dicho algo en contra de Dios, o ha maldicho, por no decir maldecir. Porque maldecir no es dar una palabra de esas que conocemos como léperas. Maldecir es decir las cosas mal. Y quizás en nuestra desesperación alguna vez hemos dicho que Dios se ha olvidado de mí, que no ve la misericordia de Él, que si Dios fuera un Dios de amor, su situación, y empezamos a decir un montón de cosas que es una vil mentira, porque Dios siempre ha estado ahí. Aquí tenemos a este pueblo clamando y orando 20 años. Oiga, 20 años estamos hablando de un quinto de un siglo. 20 años no es cualquier cosa. Pero esta gente estaba clamando y llorando, pero no reaccionaba. El pueblo puede seguir lamentando, puede seguir llorando, puede seguir gimiendo, pero mientras no dé una señal cierta de que realmente quiere a Dios en su vida y que hay un cambio, no va a suceder nada. Excepto la misericordia de Dios, que le va a guardar su vida. Pero eso es como nosotros los señores que vamos llegando a los 60 años y decimos: qué bonito fuera que Dios nos diera 90 años. Pero uno no quiere 90 años con una salud espantosa o desquebrajada. Dice: no, yo quisiera llegar a 90, yo quisiera llegar a 100, pero con buena salud. Ahora, la misericordia de Dios que nos mantiene con vida, amolado pero con vida. Y esto es lo que pasaba con ese pueblo. Es que el pueblo que se lamenta y solo eso hace, no va a reaccionar, excepto que reciba exhortación y esa exhortación le inyecte ánimo. Pero ¿qué es exhortación? Muchos la confunden con regaño. La exhortación prácticamente no es regaño. Y si algún día entra el regaño en medio de la exhortación, es porque se lo ganó la persona. Pero realmente exhortación no es un regaño. Es un recordatorio de
lo que Dios dice que va a hacer con nosotros si nosotros realmente hacemos esto. Así que la exhortación, y esto es lo que Samuel les estaba diciendo a ellos, los estaba estimulando, les estaba diciendo. Fíjese, hay algunos de nosotros que si hiciéramos un poquito de memoria, podríamos recordarnos, y bien claro nos recordaríamos, que más de alguna vez Dios ya nos aconsejó, que más de alguna vez Dios nos dijo lo que nosotros teníamos que hacer. ¿Y no le parece que realmente no es correcto que nosotros vengamos por más instrucciones a Dios? Señor, ¿qué quieres que hoy haga? Cuando nosotros dejamos de lado algo que Dios nos pidió. Que nosotros realmente ni nos acordemos de la voluntad de Dios que Él nos señaló hace un año. No estoy hablando ni siquiera hace 10, 15, 20 años, hace un año. Dios nos indicó por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Él no va a cambiar su plan así por cambiarlo. Nosotros somos los que de repente andamos de cambiar planes. Nosotros lo que decimos que no, yo siento que Dios me guía para acá, hoy siento que Dios me guía, no, hoy voy para, o sea, Dios lo está guiando en esta dirección. ¿Ve? Y como no tenemos brújula y no tenemos dirección y estamos viendo que no vamos para ningún lado, y nuestra vida no va para ningún lado, la descendencia de nosotros no va para ningún lado, realmente no estamos yendo a ningún lado, entonces nosotros prácticamente lo empezamos a lamentar y empezamos a perder fe. Y para que algo suceda, debemos de recibir exhortación, amonestación, que esa nos va a llevar al ánimo. ¿Ha sentido usted alguna vez como que si Dios lo hubiese abandonado? Y si la respuesta suya es sí, yo solo le pido, mira, haga esto. Yo lo hice. Hermano, es que lo que le estoy diciendo yo se lo puedo decir con toda autoridad porque yo ya pasé por ahí. Y a veces he tenido que tener tanto cuidado de precaución para no volver a caer en esa situación. Pero si usted siente que alguna vez se siente así como que Dios le ha olvidado, si usted y tiene que hacer lo que aquí la palabra del Señor dice, es recordar qué fue lo que Dios le dijo que usted iba a hacer, porque Dios no le va a estar cambiando los planes a cada rato. Me sorprende, aquí había una parejita hace tiempo, había una parejita acá que cuánto me dolió. A mí me duele cuando la gente se va. Esta parejita llegaron acá, Dios los liberó bien bonito, eran un par de jóvenes. Pero cuando ellos se fueron hacia otra iglesia, yo quería saber una razón por qué se habían ido. A mí cuando me dicen, Dios me dijo, yo ya no puedo meter manos. No puedo. Al menos que no me lo diga, yo aconsejo. O solo me informan, yo no puedo decir nada porque me están informando. Este muchacho no me dijo nada, entonces yo dije, voy a ir, voy a preguntarle. Y cuando estaba platicando con él me dijo, pastor, es que ¿sabe qué es lo que siento? Me dijo, que mi ciclo en esa iglesia ya terminó. Ay, Dios mío. Yo le dije, ¿de qué ciclo estás hablando? O sea que tú vas a hacer una cadena de ciclos tu vida. Entonces quiere decir que por un ciclo de tiempo te llevas a iglesia. Cuando se hayan encariñado, cuando vean tu servicio, entonces ya hoy, no, tengo otro ciclo. Y te vas, te dije, te vas a perder, vas a fracasar y no te estoy deseando eso, pero eso no funciona así. Si Dios te da una palabra y Dios te lleva ahí, independientemente de lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, tú tienes que serle fiel a Dios, a la palabra que te dio. Porque si ya no te acuerdas de la palabra, es culpa tuya. Imagínate, Dios te da una palabra y no te acuerdas y andas buscando la voluntad de Él. Eso es absurdo. ¿Cómo te da la voluntad y se te olvida? ¿Qué tanto interés se le tomó? Y aquí está porque aquella gran cantidad de ciudades empezaba a sufrir porque no le daban la honra merecida a Dios, no le tomaban el interés que tenían que tomarle. Aquí a esta parejita le dije yo, mira, esto no es cuestión de ciclos. Dios te siembra en un lugar y Él es el que te saca y te injerta y te lleva a otro lugar. Me dijo, no, pastor, yo no lo veo así, me dijo. Vaya, yo no te voy a convencer de nada, solo que yo tenía que darte esta palabra. Y espero, le dije, honestamente, en mi corazón deseo que te vaya bien. Solo que lo dudo.
te voy a explicar por qué. Le dije, porque la palabra del Señor no es lo que tú estás pensando. Esto no es cuestión de ciclos. Ya vamos a andar todos así, hermano. Yo después ya no me voy a acordar dónde está la iglesia. Puros ciclos. ¿Y qué sucedió? Un año, no, que digo un año menos. Su matrimonio fracasado, quebrado, peleado con el otro pastor. Triste. Le llamé, no me quiso recibir la llamada. Aquí tenemos un pueblo que se lamenta. Un pueblo que realmente se lamenta y no hace nada más. Y al no hacer nada más, nunca va a reaccionar. Y la necesidad de exhortación tiene que estar en nuestro corazón. El versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Samuel urgió a los israelitas para que se deshicieran de sus dioses extraños. Fíjese, hoy en día realmente los ídolos son mucho más sutiles, muchísimo más sutiles que los dioses de madera y de piedra. Hay una persona que honra y venera ídolos de piedra o de madera o de metal, está sumamente manifiesto que es un idólatra y simple, pues se puede ver porque le rinde honra y homenaje a lo que él le llama santo. Pero es muchísimo más sutil y tenemos que tener muchísimo cuidado en esto, porque todo lo que quita en primer lugar a Dios pasa a ser un ídolo. Lo que más en lo cual más invierte tu mente y tu corazón. Ya háblese familia, casa, bienes materiales. Entonces, prácticamente es muchísimo más sutil esa clase de idolatría si nosotros no la entendemos, y si nosotros no la comprendemos, pasa a hacernos muchísimo más daño. Aquí es donde Samuel les está urgiendo a los israelitas, le dice, desháganse de esos dioses. Vea que él menciona Astarot. ¿Quién era Astarot? Astarte o Astrid, que se llamaba se le llamaba en Babilonia. En Grecia se le llamaba Afrodita. Ahora, también él le dice que se deshaga de los Baales. ¿Y quién era Baal? Era el dios del trueno y de la lluvia en todo Canaán. Ahora, estos dos dioses, según la creencia de Canaán, era que ellos llegaban y tenían relaciones sexuales, y fíjese, el dios del trueno, la lluvia, y como era el dios del trueno y la lluvia, y esto dirigía o bendecía la agricultura y bendecía la vegetación, ahora tenía la diosa Astarot, que era la diosa de la fertilidad, se unían, se juntaban, y al juntarse lo que hacían era hacer que la tierra fuera más que bendecida. Ahora, ¿por qué razón? Y usted debe de hacerse esta pregunta. ¿Por qué razón toda esa clase de actividades vienen a ser primero en muchos de los corazones de los cristianos? ¿Por qué le quitan el trono de Dios muchas de las actividades, como las que mencioné hace un momento? ¿Qué poder tienen? El poder que tenían en ese momento. Samuel les dice. Ahora pregúntese usted, ¿cómo es posible que ellos han caído en tal idolatría? Porque ellos siempre estaban viendo su propio bienestar. Es más, estos dioses no demandaban lo que nuestro Dios demanda. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Santidad, fidelidad, que guardemos sus estatutos y sus mandamientos. Es alguien que nos supervisa. Es alguien que está siempre en nosotros, hermanos, llevándonos de su mano. Se regocija y le da gozo cuando hacemos las cosas bien. Pero de igual manera nos llama la atención cuando hacemos las cosas mal. No, estos dioses no. Imagínense, piense cómo era un servicio de esta diosa Astarot. ¿Cómo podrían ser las sacerdotisas? Y los que estudian un poco más la palabra se dan cuenta que prácticamente era un bacanal ahí. Sí, esas sacerdotisas muchas veces eran prostitutas. Ahora, el vivir una vida como libertinaje, una vida donde no te dicen nada, una vida que nadie te supervisa, una vida que no tienes que darle cuenta a nadie. ¿Y a quién no le va a gustar eso?
Nosotros mismos como hijos de Dios luchamos con cosas que a Dios no le agradan y estamos luchando constantemente porque sabemos que a Dios no le agrada y lo queremos bendecir, queremos honrarlo a través de la vida de santidad de nosotros. Y algunos lo han exteriorizado y me han dicho que la parte difícil de ser cristiano es eso. Yo le digo, hermano, no deja de sufrir. Simple y sencillamente lo que tienes que hacer es presentar todas esas necesidades delante del Señor. Pero sí, hacer punto y aparte y demostrarle a Dios que así realmente uno quiere. Ahora, seguir estos dioses era fácil, porque todo lo que hacían era llevar una ofrenda en el tiempo de su día, ofrecer esa ofrenda ahí y de ahí para allá vivir y llevar su vida como le diera la gana. Claro, al pueblo le iba a gustar, porque era una manera fácil. Muchos han dicho, yo me hiciera cristiano, pero si me dejaran tomar, bailar, hacer mis negocios, hacer esto, hacer lo otro. Le digo, la iglesia jamás te va a impedir eso, si es que no es cuestión de la iglesia. Y muchas veces la gente señala y dice, no, es que la iglesia cristiana todo le evitan a uno. No, Señor. Nosotros no hacemos eso, nosotros seguimos las Sagradas Escrituras y hacemos lo que la Escritura dice. Y si la Escritura dice que eso no te conviene, simplemente nosotros como pastores lo decimos. Pero esta gente se empezó a infestar con toda esa clase de dioses. ¿Por qué? Porque no demandaban casi nada y siempre hacían lo que les daba la gana. ¿Cuál es el bendito problema del pueblo de Dios? Que siempre está en esa condición. Le cuesta seguir direcciones y siempre hace lo que él considera, lo que él cree. Y que no se le vaya a llamar la atención y que no se le vaya a exhortar, porque nos volvemos hipersensibles. ¿Sabe lo que es sensible? Algo que con cualquier cosita se molesta, cualquier cosa le daña, cualquier cosa le hace sentir su corazón. Ahora, hiper significa más grande de. Muchos de nosotros no somos sensibles, somos hipersensibles. Y aquí Samuel estaba diciendo al pueblo, si realmente quieres un cambio, quieres la bendición de Dios, quieres dejar de lamentarte y ser un pueblo victorioso, necesitas exhortación, necesitas corrección. Y esto es lo que realmente estaba diciéndole Samuel al pueblo. Pero ya la respuesta de este pueblo. Ahora ellos, dice entonces el versículo 4, que entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Eso es lo que hicieron. Obedecieron. Mire, escuche. Desde que yo soy cristiano, hombre, he cometido una metida de pata. Pero yo me comprometí en esto con el Señor. Yo le dije, Señor, voy a hacer hasta lo imposible, no de equivocarme, porque la equivocación es que ese nace con uno. La Biblia dice que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Desde chiquitos venimos cometiendo errores. Yo le dije, Señor, me voy a esforzar no en no cometer errores, sino no volver a cometer el mismo error. Porque todos tenemos un margen de equivocación. Todos tenemos un margen. Y ahí se manifiesta, en ese margen de equivocación, se manifiesta la misericordia de Dios. Cometemos ese error, pero Dios lo que está esperando es que no volvamos a cometer ese error. Y le estaba diciendo, he visto yo a mucha gente con un ministerio, pero lindísimo. Ya dígase usted de servicio, de canto, de predicación, de lo que le ofrezca las Sagradas Escrituras. Hembras y varones. Con tremendo ministerio. Pero ¿sabe lo que ha sucedido? Que simple y sencillamente estos varones y hembras dejaron de un lado la palabra de Dios. Dios les empezó a usar un poquito y se volvieron orgullosos, haciendo del orgullo, porque también el orgullo puede ser un ídolo. No, Dios quiera, usted no se encuentre con ninguno de las personas, déjeme le cuento, pero hay gente orgullosa que está tan orgullosa que su equivocación está tan latente, está a flor de piel. Tiene usted, hermano, todas las pruebas en la mano y la persona se cierra que no, solo para no aceptar que se equivocó. Y esa persona ya no puede escuchar a Dios. Del orgullo, simple y sencillamente hizo su Dios. Dios le dice, ese humilde, él no lo quiere hacer. Ahora, vemos, y yo he visto a través de los años, cómo esta gente ha ido cayendo en una vida de lamento, de llanto,
de lloro, y al final su corazón se pone tan duro que dice, bueno, que sea lo que quiera Dios. Vea dónde dejan. O sea, el culpable si las cosas salen mal sigue siendo Dios. Porque al final dicen, es lo que sea Dios, lo que quiera Dios. O sea, si es un fracaso, entonces Dios lo quiso así. No, eso no puede ser de esa manera. Aquí tenemos un pueblo que por 20 años clamaba, lloraba, se lamentaba, pero solo eso hacía. Hasta que Samuel llegó, ya cuando era adulto, y les dijo, lo primero que ustedes tienen que hacer es reconocer que se volvieron idólatras, que les importa más porque oiga, de buscar a Baal, era porque Baal, entre comillas, les garantizaba que ellos iban a tener una buena cosecha, les garantizaba, y si buscaban estos dioses, era porque simple y sencillamente andaban buscando algo de su beneficio, pero no tenían interés de dar nada. Y con estos dioses lo podían hacer. Dios te quiere dar, pero a la vez te quiere enseñar a que mantengamos. Fíjate qué maravilloso, lindo. Te ha dado tus hijos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depende de qué país vengas. Marimba. Y te ha dado tus hijos. Muchos los ven como bendiciones. Mi cantidad de hijos son como saetas en mi aljaba. Oiga, saetas, ¿qué significa? Flechas en el coso cuando se iba a casar. Mis hijos. Y uno que dice, men, ¿qué hago con tanta prole yo? Si el último no lo quería tener y esto, y empieza a decir un montón de cosas. Y al final, uno termina teniendo una vida que dice, no, yo no buscaba esto. Yo no quería esto para mí, yo no quería esto para mi familia, yo no quería esto para mis hijos. Pero recordemos el punto que dije hace un momento. ¿Qué tanto nosotros cumplimos la voluntad del Señor? Porque todos los que estamos aquí y los que me están escuchando ahí, Dios les ha dado una palabra. Dios les ha dejado saber la voluntad. Que tanto nosotros cumplamos y que tanto nosotros honremos y respetemos al Señor y le seamos fieles a Él, ya sea en dificultades, en problemas, en bonanza, eso es lo que va a determinar. Y para concluir, en el versículo 5 Samuel dijo, muy bien, como ellos estaban dispuestos a dejar a Astarot, dejar a los Baales, servir solo a Jehová, me pregunto cuántas veces habían dicho eso. Entonces Samuel no quiso quedarse nomás con la palabra de ellos, porque alguien que miente, alguien que se olvida de lo que dijo, alguien que no toma en serio lo que Dios le está diciendo, ya su palabra no es una garantía, perdóneme. Pero si usted es de las personas que dice que sí, después que no, y después que se le olvidó, y después que después lo va a hacer y no lo hizo, y ahí es una vida así, perdóneme si ya no le creen, porque ya la palabra ya no es una garantía. Entonces viene Samuel y dice, bueno, muy bien, ustedes dicen que no van a servir a los Baales, a los Astarot, excelente. Samuel les dijo, entonces reunid a todo Israel en Mizpa, en una ciudad, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y no quedó todo ahí. No es una oración que viene de nosotros y imponemos las manos, Señor, libera a esta persona, hazla fructífera. Eso es una bendición. Pero de ahí la acción de esa persona recibiendo esa bendición es lo que va a determinar el resultado de esa bendición que se ha puesto sobre él. Entonces viene Samuel y al reunir oró por ellos y dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Por favor, vea lo que sucedió. Hicieron un ritual que le daba un compromiso con el Señor, derramando el agua en el suelo, en señal de bendición y que todo le pertenece a nuestro Dios, que Dios es el dueño de todo. Derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, declararon su pecado. Y después de declarar el pecado, hermano, aquí cuando dice que y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, es que ellos presentaron delante de Samuel su error. Y encima de eso, Samuel, al decir juzgar, quiere decir que no es que Dios sentencia, sino que dijo, eso que has hecho está bien mal.
No deberías de haberlo hecho y jamás te atrevas a volverlo a hacer. Yo voy a seguir orando a Dios por ti, pero tú tienes que comprometerte. Y te lo digo una vez, está mal lo que hiciste. Y ese día Dios tomó en cuenta al pueblo de Israel. Esa palabra para nosotros esta noche. Dios nos está diciendo que a saber si consciente o inconscientemente nosotros hemos ido destronando a Dios de su lugar por todo ese montón de cosas que supuestamente, entre comillas, son necesidades. ¿Quién más va a saber lo que nosotros necesitamos sino Él? Que inconscientemente hemos ido abandonándole y le hemos ido destronando, y de tenerlo en primer lugar a saber en qué lugar va. Te dije, una señal es de pensar o de descubrirte si eres idólatra o soy idólatra. El punto es de saber qué es lo que inviertes más el tiempo o tu pensamiento o tu corazón pensando en. El esfuerzo que haces. Yo sé, y yo me defendía de esta manera cuando escuchaba algo así. Yo decía, no, yo tengo una familia que mantener y yo tengo mis metas que lograr. Pero cuando el Señor te encontró, nosotros nos volvimos esclavos de Él. Dijimos, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, yo de ti dependo, tú eres mi divina providencia, Señor. Todo lo que tú hagas y digas para mí es ley. ¿Te acordás cuando dijimos eso? Y nos comprometimos delante del Señor. Entonces aquí, para ir ya terminando, veamos si realmente hemos destronado al Señor. Si en medio de esta pandemia, si realmente le hemos aprovechado para crecer en el Espíritu o simple y sencillamente para separarnos y apartarnos más de Él. Veamos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero lo que sí está claro es que tarde o temprano nosotros lo vamos a descubrir si nos equivocamos o no nos equivocamos. Si esta noche tú sientes que realmente sí, en cierta manera te equivocaste, no esperen 20 años. Un pueblo que se lamenta y solo eso hace, hermano, prácticamente no va a reaccionar. Si estás esperando que mañana sea mejor, tienes que reaccionar, tiene que haber una señal. Prácticamente quizá le dijeron, ¿y qué podemos hacer? Dijo, bueno, dejen de ser idólatras, dejen esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que usted no va a tener sus metas, pero Dios bendiciéndolas porque Él está en el trono de su corazón. Él se las está bendiciendo. Primero Él. Y es así como funciona. Entonces aquí le está diciendo, Samuel le está diciendo al pueblo, pues dejen esos dioses, pónganlos en su sitio. Pónganlos en su sitio. Sáquenlos de sus vidas, dependan completamente de Dios. Y como ya los conocía, cómo eran, pues desde chiquito, imagínense, la Biblia no declara de todos los profetas su niñez o su infancia, pero de Samuel sí, Samuel se crió. Todo lo que giraba alrededor de Samuel era Dios. Y él había visto cuántas veces la gente decía cosas maravillosas delante del Señor y ahí iba a hacer y deshacer allá. Él había visto cómo se comprometían ciudades con el Señor y a la vuelta de la esquina le estaban fallando. O sea, Samuel ya sabía que esto es decir, sí, entiendo, comprendo, sí, yo me voy a apartar. Digo, Samuel, venga, los vamos a ungir. Y quizá, y sacaba por pueblo, decía, hágase para allá, ahorita vamos a hablar con usted. Y Samuel juzgaba a esa gente. El día que oren por usted no se quede de brazos cruzados. Si Dios le dio una palabra, usted espere, busque a alguien que le explique, alguien que le diga. Y aunque sean las cosas que usted no quiere escuchar, acuérdese que la gente que se lamenta y se la pasa lamentando y no hace nada, esa persona jamás va a reaccionar. Necesitamos exhortación. Mire, mucha gente se está sintiendo bien tranquilo ahorita, no siente compromiso con Dios. Ahorita, ¿qué tantos habremos conectado en este momento? ¿Cuántos habremos conectado? Dígame alguien ahí como 120. Oiga, 120 conectados, esa no es la iglesia. Ahora, ya cuando termine la semana, posiblemente ya lo vio toda la iglesia. Entonces, venimos todos y lo que hacemos es un compromiso. Vamos a verlo, vamos a ver el culto. No, hermanos. Y esto que se está grabando es para la gente que no conoce del Señor. Pero usted se supone que todo el mundo está en su casa adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Honrando, porque usted tiene un compromiso con Él.
No, ahora que no hay compromiso con el Señor y que no tenemos que estar aquí, no tenemos que estar allá. Mira, la gente ahorita anda detrás ¿de qué cosas? Usted ya sabe. Hay que aprovechar. Pastor, vamos, si usted mismo nos dijo que hiciéramos preparativos para el futuro. No, mi hermano, no malinterprete eso. Si Dios siempre va a lo suficiente para que usted, hermano, aparte esa parte que le va a ayudar en el futuro. Pero la adoración y la honra a Dios no se la podemos negar. No cometa ese error. Por favor, vea los tiempos en los que estamos viviendo. Y no deje que la carne aproveche eso. Porque se antoja, hombre. Se antoja de repente. Mire, no tenemos culto. No tenemos culto. Hay una gran posibilidad que ahorita mucha gente ya se le olvidó el compromiso que tiene con el Señor. Que usted no sea de ellos. Eso es lo que Samuel les dijo. Samuel les dijo: no es que no crea en la palabra de ustedes. Hay que tomar una reacción. Hay que hacer una acción. Y esa acción les llevó no solamente a arrepentirse, sino a tomar compromiso y a escuchar lo que Samuel tenía que decir. Porque eso significa que Samuel entonces juzgó a los hijos de Israel en esa ciudad. Oremos. Padre, queremos darte las gracias y bendecir tu nombre. Señor, esta palabra es una palabra maravillosa. Puedo observar de cómo hay un pueblo que te clama, que te busca y que te tiene en el primer lugar de su vida y de su lista de prioridades. Pero también hay un pueblo, Señor, que por los afanes de la vida, por la vanagloria misma de la vida, Señor, de una manera sutil, estos dioses empezaron a meter, estos ídolos empezaron a meter. Y ni cuenta nos dimos. Al igual que este pueblo, no es que no quería saber nada de Jehová, pero se había volcado y había destronado a Jehová para poner a otros dioses. Jehová estaba en algún lugar de sus corazones. Eso sí es cierto. ¿Acaso no es algo lo que está sucediendo en algunos de nosotros? Por ahí tiene que estar Dios, en algún lugar. No sé dónde lo he dejado, pero por ahí tiene que estar. Pero ahorita tengo mis prioridades. Jamás un siervo de Dios habla así. Una sierva del Señor jamás se permite ni siquiera pensar eso. Cuida su relación. Está desesperado por crecer más en el Espíritu, para dejar un hermoso legado a cada uno de sus hijos, para ser ejemplo en sus hogares, para poder ser realmente ese siervo y esa sierva del Señor. Así es que si algunos de nosotros hemos caído en esa desgracia, este es el día. Eso es lo que Samuel les dijo a ellos. Dijo: vamos, dejen esos ídolos, póngalos en su sitio. No es que no es importante tener una casa, tener dinero, tener comodidades, tener bien a nuestros hijos. No, todo eso lo quiere Dios para nosotros. Pero bien claro lo dijo, esas son añadiduras, cosas que Dios ya pensó para nosotros. Pero primeramente es Él, es su reino, es su voluntad. Y no así fue como nuestra vida cambió. No fue así que conociendo a Dios nos transformó, nos cambió, nos renovó. Ha hecho que todo rinda. ¿Por qué ahora nosotros nos tenemos que separar o apartar? Y como decíamos, es sutil. El enemigo sutil mete esas cosas haciéndonos creer que son sumamente importantes. Hágase esa pregunta: ¿qué tan importante pueden ser esas cosas más que Dios? Y su respuesta desde el profundo del corazón, usted dice: no, no lo son. Entonces, si usted entiende que no lo son, simple y sencillamente haga un pacto, pero realmente reaccione. Samuel: sí, dejaremos los Baales, dejaremos a Astarot. Y él dijo: pues vengan acá, vamos a orar. Hicieron una acción y después de esa acción escucharon quizás lo que no tenían deseos de escuchar, pero Samuel juzgó a cada uno de ellos. Es buena la exhortación, porque la exhortación siempre va a dar traspié y va a abrir una ventana infinita de bendición. Todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos dirección, y eso es la exhortación. Si usted tiene a alguien
que le pueda dar una exhortación, jamás cometa el error de usted volverse orgulloso o prepotente o demostrar que no le gustó. Es cierto, es cierto. Al presente a nadie le gusta la disciplina o las palabras de exhortación, pero mire qué beneficio más maravilloso trae. Así que, Señor, te damos las gracias, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde.